Cuando miramos hacia atrás, nos impresionamos de las cosas que el ser humano fue capaz de hacer. Algunas cosas nos pueden sorprender para bien. Hubieron personajes que cambiaron el mundo con sus inventos, como el gran Nikola Tesla, Louis Pasteur o Fleming. Pero lamentablemente también ocuparon este mundo personas las cuales nacieron malas o simplemente sus ideologías los llevaron a hacer cosas horribles, como desatar la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico que ocurrió 20 años con 10 meses después de la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, que por cierto en mi canal recientemente he subido un video hablando sobre este conflicto. Espero te guste. Este conflicto comenzó en el año 1939 con una serie de acontecimientos que más adelante comentaré, pero antes tenemos que hablar de una de las personas más relevantes en este momento en el mundo. Aclaro que este video es netamente informativo, se van a mencionar nombres de personajes los cuales no fueron muy agradables en el mundo, pero vuelvo a reiterar, solo informativo. Adolf Hitler fue líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y canciller de Alemania desde 1933. Hitler se convirtió en una de las personas más influyentes en el mundo y no gracias a actos nobles, sino como provocador principal de la Segunda Guerra Mundial. Para saber por qué este personaje hizo lo que hizo, debemos remontarnos años atrás. Adolf nació el 20 de abril de 1889 en el pueblo de Braunau am Inn, en la frontera de Austria. En 1898 la familia Hitler se mudó a Linz, la capital de esa región. Hitler tenía la intención de dedicarse a las artes visuales y peleaba constantemente con su padre por ello, quien quería que ingresara a la administración pública de los Habsburgo. Damos el salto de años y nos centramos en 1913, donde Adolf Hitler comenzó su acercamiento con el ejército alemán, ya que huyó del imperio austrohúngaro para no prestar servicio militar. Se refugió en Múnich y se alistó en la milicia alemana durante la Primera Guerra Mundial entre los años 1914 y 1918, la cual ya le dediqué un video en el canal. La derrota le hizo pasar a la política desarrollando una ideología nacionalista, marcado por el rechazo al nuevo régimen democrático de la República de Weimar. Adolf atacaba con comentarios a aquellos políticos que participaron en el Tratado de Versalles por haber traicionado a Alemania. De vuelta a Múnich, Hitler ingresó en un pequeño partido ultraderechista del que pronto se convertiría en dirigente principal, bautizado como el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Dicho partido se declaraba nacionalista, antisemita, anticomunista, antiliberal, antidemócrata, antipacifista y anticapitalista. Tuvo muchos intentos por promover su ideología. En 1923 falló en el intento de apoderarse del poder de Múnich. Esto provocó que la policía, apoyándose con las milicias armadas de Ludendorff, lo llevaran detenido, juzgado y encarcelado, solo por 9 meses. Este hecho fue de suma importancia porque el tiempo que estuvo encerrado lo aprovechó para plasmar sus ideas políticas extremistas en un libro que tituló Mi lucha o Mein Kampf en alemán, en el cual gran parte de las cosas que se podían leer fueron las que sucedieron después. Ya en libertad no perdió el tiempo y en 1925 constituyó el Partido Nacional Socialista, expulsando a los posibles rivales y se rodeó de un grupo de fieles como Göring, Himmler y Goebbels. Las crisis y dificultades políticas de la República de Weimar le proporcionaron una audiencia creciente entre las legiones, las cuales estaban descontentas y dispuestas a escuchar su propaganda nacionalsocialista.
En 1933, Hitler fue nombrado por el presidente Hindenburg jefe de gobierno. Una de sus primeras acciones como tal fue destruir el régimen constitucional y sustituirlo por una dictadura de partido único, basada en su poder personal, dando inicio al Tercer Reich, que en resumen fue un régimen totalitario basado en un nacionalismo exagerado y en la exaltación de una superioridad racial. Hagamos un paréntesis aquí. Esta superioridad racial de la raza aria fue el argumento que tuvo Hitler para crear los horribles campos de concentración y los campos de trabajo. En estos campos, como ya sabemos, la gran mayoría de prisioneros eran judíos. Sin embargo, también eran gitanos, prisioneros de guerra soviéticos, presos políticos, homosexuales y testigos de Jehová. Sin duda, uno de los crímenes de guerra más repudiables de la historia de la humanidad. Volviendo a la historia, en 1934, luego de la muerte del presidente Hindenburg, Hitler tuvo vía libre para tomarse el país y autoproclamarse Führer. Con la intención de expandir su territorio, Hitler tomó la decisión de tomar Polonia. Creía que los ciudadanos polacos eran seres inferiores y que solo servían para trabajar. Mientras que Polonia se defendía en el oeste contra Alemania, la Unión Soviética ataca al país el 17 de septiembre por su lado este. Esta guerra de dos frentes era demasiado para Polonia, y el 6 de octubre de 1939 se rinden las últimas tropas polacas. Este conflicto evidentemente no pasaría desapercibido en el resto del mundo. Francia y Gran Bretaña reaccionaron y estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939. Hitler sabía que tarde o temprano un conflicto de estas magnitudes iba a suceder y estaba preparado para comenzar así su ataque. El ejército nazi obtuvo brillantes victorias en todos los frentes durante los primeros años de la guerra, haciendo a Hitler dueño de casi toda Europa. Mediante el Blitzkrieg ocupó Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia. Si te preguntas qué pasa con los otros países que no eran enemigos de Alemania, como Italia, España, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Finlandia, era porque eran sus aliados. Así es, Francia, quien fue de los primeros países que le hicieron frente a Alemania, cayó el día 14 de junio de 1940 en París, y como parte del acuerdo de armisticio que Francia firmó con Alemania el 22 de julio, esta ocupó el norte de ese país y toda su costa atlántica, así que Alemania ya había tomado Francia. Así que solo quedaba la Gran Bretaña de Winston Churchill, la cual supo aguantar la invasión aérea de Alemania en el año 1940. ¿Quién diría que la misma ideología nazi de Hitler lo llevaría a decaer notablemente? A esto me refiero que gracias al anticomunismo del nazismo tomó la decisión de lanzar una invasión a Rusia. Aquí acontece la famosa batalla de Stalingrado en 1943. Aquí el curso de la guerra se invirtió. La razón era que Hitler junto a sus generales no contemplaron el invierno ruso, invierno a los que los alemanes no estaban para nada preparados, mientras para los rusos era una notable ventaja. Las fuerzas soviéticas comenzaron una contraofensiva que no se detendría hasta tomar Berlín en 1945. En simultáneo, en Occidente, con el aporte de soldados y armas procedentes de Estados Unidos, quienes estaban en la guerra desde 1941, gracias al ataque de Japón a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, lo que decidió la entrada de Estados Unidos en la guerra. El ataque japonés causó 2.400 muertes, sin embargo, no destruyó realmente la base americana. Esta ayuda de Estados Unidos permitió el desembarco de Normandía en 1944, o famosamente llamado como el Día D. El 25 de julio de 1944, las tropas aliadas desembarcaron en la playa de Normandía, cerca del pueblo de Seille-Lô, y empezaron a llegar al norte de Francia. Para mediados de agosto, las tropas aliadas ya habían rodeado y destruido gran parte del ejército alemán en Normandía. Este hecho provocó la derrota de Hitler. Este fracaso provocó que sus aliados lo empezaran a abandonar mientras la propia Alemania era acosada por los ejércitos aliados. Por culpa de su orgullo o por su limitada visión del mundo, no había sitio para la rendición, de manera que arrastró a su país hasta la catástrofe, después de haber sacudido el mundo con su sueño de hegemonía mundial de la raza alemana, provocando una guerra total a escala planetaria y un genocidio sin precedentes en los campos de concentración. Hitler se suicidó en el búnker de la Cancillería donde se había refugiado, pocos días después de la entrada de los rusos en Berlín. Finalmente, la guerra, que había dejado más de 40 millones de víctimas militares y civiles, había llegado a su fin.
Las fuerzas alemanas se rindieron ante los aliados el 7 de mayo de 1945. La Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente en la mayoría de los países de Europa el 8 de mayo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Te pido por favor que te suscribas, le des al like y que compartas con algún amigo que quiera conocer más sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre historia y mitología en mi canal. Muchas gracias, me despido, adiós.